Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro de Urantia. Y esta vez lo hacemos en el epígrafe número 4, la comprensión de Dios, del documento 4, la relación de Dios con el universo. Habíamos estado viendo en este mismo documento la introducción, el epígrafe 1, la actitud universal del Padre, el 2, Dios y la naturaleza, el 3, el carácter invariable de Dios, y vamos hoy a ver este interesantísimo epígrafe número 4 de este cuarto documento. Y sin más preámbulo, pues dice así: la comprensión de Dios. Dios es el único ser estacionario, autocontenido e inmutable en la totalidad del universo de los universos. El único ser estacionario, el único ser como le corresponde como origen de la realidad total, autocontenido, no hay nada fuera de él, todo está contenido en él, inmutable por su carácter de único, total, primero y último, y origen primordial de toda realidad. Que no tiene exterior, no tiene más allá, no tiene pasado ni futuro. Dios es energía con propósito. Entre paréntesis pone espíritu creador. Energía con propósito, tenemos que entenderlo explicándonoslo para nuestro nivel de comprensión. Nosotros aquí vemos manifestándose la energía. Ya sabemos por otros textos que esta energía que vemos en muy diferentes frecuencias vibratorias, desde la más sutil, apreciable por nosotros en este entorno físico-material, hasta la más densa, que podría ser pues la materia sólida. Imaginaos pues el hierro, los metales. Pero ya sabemos que la energía es cómo se manifiesta el pensamiento. También sabemos por otros textos, bien lo dice el libro de Urantia, que Dios es pensamiento puro. Ese pensamiento puro, en el orden de realidad originario, se manifiesta en este orden de realidad secundario en forma de energía. Por eso dice, Dios es energía con propósito, espíritu creador y voluntad absoluta. Y estos atributos son autoexistentes y universales. Universales, totales, funcionales en todos los niveles de la realidad. Autoexistente, no depende de su existencia de algún otro elemento o causa anterior o previa. Existe por sí mismo, es el único ser que existe por sí mismo. Sigue diciendo, puesto que Dios es autoexistente, es absolutamente independiente. Es el único ser con independencia absoluta del universo. Todos los demás seres dependemos directamente de esta primera causa. Precisamente una de las explicaciones que recibimos en algunos textos modernos, como un curso de milagros, sería que en algún aspecto esta subrealidad derivada podría haber comenzado por haber surgido dentro de el todo, dentro de una de esas manifestaciones funcionales del yo soy, que es el Hijo, un propósito diverso, un propósito diferente, un propósito de independencia con respecto
a esta primera causa. Lógicamente, eso nunca podría haber llegado a ser, porque hubiese supuesto que esta primera causa sería mutable, no sería autoexistente y todas las demás dependientes de él. Esto supondría que habría otra causa independiente, con lo cual ya no habría una primera causa, sino habría dos primeras causas, lo cual no podía ocurrir en la realidad. Y esa explicación nos daría la pauta para entender el propósito originario de esta subrealidad derivada, el experimentar ser independientes, lo que nunca podía haber ocurrido en realidad, de la primera causa, que es la única independiente, por ser autoexistente. Esto tiene muchas implicaciones, dado que en algún aspecto una forma de explicar nuestra evolución sería, dicho con palabras del libro de Durantia, el movimiento ascensional que tenemos que realizar. Una de las explicaciones en algún aspecto, digo, sería precisamente el darnos cuenta de que nuestra independencia con respecto a la primera causa es una ilusión. Y ese descubrimiento de la completa dependencia que tenemos de la primera causa revertiría la ilusión y por lo tanto revertiría la subrealidad que hubiese precisamente aparecido, emergido, por haber querido experimentar ser primera causa creadora, cuando en realidad lo que éramos, somos y seremos es efectos de esa primera causa creadora. La identidad misma de Dios es opuesta al cambio. Por eso, también en los textos modernos se nos dice, al describir el proceso de separación, el deseo de vivir la irrealidad, el deseo de experimentar la irrealidad de la independencia de Dios, dio paso a una involución mental. Y en esa involución mental se quiso experimentar, por causa de la locura que derivó de la involución mental, lo opuesto a la realidad originaria. Por eso nos dice aquí el libro de Durantia, la identidad misma de Dios es opuesta al cambio. Al nosotros querer experimentar lo opuesto, pues promovimos la aparición de una subrealidad sujeta completamente al cambio, opuesta completamente a la realidad inmutable originaria. Abre concepto, yo, el Señor, no cambio. Recordemos que el libro de Durantia reproduce, cuando lo considera oportuno, algunos conceptos humanos previamente tenidos por la humanidad en su historia, que son completamente verdaderos y susceptibles, por tanto, de utilización aquí en estas revelaciones. Bueno, pues este sería uno de ellos. Yo, el Señor, no cambio. Cierra. Sigue el relato. Dios es inmutable, pero hasta que vosotros no hayáis alcanzado el estado paradisíaco, es decir, hasta que no hayamos alcanzado el destino final de la evolución, el destino final previo al paso a la realidad absoluta, previo. Eso sería el paraíso, el portal dimensional de unión entre ambas realidades. Dice, Dios es inmutable, pero hasta que no hayáis alcanzado el estado paradisíaco, para alcanzarlo ya sabemos que
vivimos nuestra evolución, aunque en realidad es una evolución de consciencia, es una evolución de mentalidad, nosotros la vivimos como un cambio de mentalidad, pero a lo largo de un viaje espacio-temporal, ¿de acuerdo? En el que además, según vamos avanzando, vamos cambiando de dimensiones, vamos experimentando diferentes diseños cada vez más sutiles según vamos divinizándonos. Un movimiento ascensional que en realidad es un movimiento hacia adentro, dado que tendríamos que imaginarnos la subrealidad espaciotemporal como una esfera emergente. Entonces, desde fuera iríamos hacia adentro. En el centro estaría el portal dimensional entre lo espaciotemporal y lo absoluto, lo intangible, lo absolutamente espiritual. Entonces nosotros lo viviríamos como un viaje. Dice, hasta que no hayamos completado ese viaje, un viaje que además, bueno, según describe el libro de Urantia, es un viaje de muchas fases y un viaje largo. Lo único que al ir avanzando, superando niveles de influencia de diseño, con lo cual teniendo cada vez unos diseños que influyen menos en nuestra mentalidad, pues vamos liberándonos poco a poco, según avanzamos hacia adentro, hacia el paraíso, de esa influencia del tiempo lineal y del espacio lineal. Y entonces llega un momento en el que pasamos a unos niveles en los que ya se trasciende el espacio-tiempo, serían los niveles absolutos, y estamos preparados para el paso al nivel absoluto. Pero el paso al nivel absoluto solo lo puede realizar toda la subrealidad de una vez, según también tenemos entendido en textos modernos. Y por ello, una vez que se cumple el destino de alcanzar el paraíso, lo que se hace es, ya desde un nivel que se puede calificar como de coabsoluto, pues seguir promoviendo el que el resto de la subrealidad evolucione para que haya finalmente un paso final, un despertar final, un retorno final. Paso, decimos, al nivel absoluto, definitivo, al entorno divino. Repetimos y seguimos. Dios es inmutable, pero hasta que vosotros no hayáis alcanzado el estado paradisíaco, no podréis siquiera comenzar a comprender, ni siquiera comenzar a comprender, cómo Dios puede pasar de la simplicidad a la complejidad, de la identidad a la variación, de la inmovilidad al movimiento, de la infinidad a la finitud, de lo divino a lo humano y de la unidad a la dualidad y a la triunidad y a la absoluta dispersión de individualidades. Tenemos una referencia de esto que no podemos comprender hasta que lleguemos a ese nivel previo al despertar general, a ese nivel coabsoluto. Tenemos una explicación que nos permita atisbar en cierto modo qué es lo que ocurre en el Kybalión. El libro de Urantia, por supuesto, dedica varios documentos en detalle a explicar el origen de la realidad, de la subrealidad, cómo hay una preparación interna del yo soy en sucesivas diferenciaciones y asociaciones para poder permitir esa convivencia entre el entorno divino y el entorno espaciotemporal. Pero el Kybalión nos lo explica como un proceso en el que se va desde la unidad a la completa dispersión de la individualidad. Esa es la emanación involutiva, ese es el proceso de separación visto en los textos modernos. Y lo que nos corresponde, dado que eso
En términos espaciotemporales nos tenemos que expresar para poder entenderlo. Dado que eso ya se ha producido, pues ahora nos corresponde el retorno. Y el retorno es hacia la unificación. La unificación que tiene como atributo cualificador la divinización, la divinidad. Divinizándonos en mentalidad es como vamos soltando los diversos diseños a los que estamos sometidos en esta surrealidad y podemos, después de ir soltando diseños, primero corregir perfectamente nuestra percepción derivada de ir quitando diseños a nuestra mentalidad y posteriormente pasar a lo que es nuestra naturaleza real. Ese nivel absoluto del entorno divino. Y dice que llegaremos a comprender cómo ocurrió lo que ocurrió. Nos estamos expresando en términos espaciotemporales. Estamos refiriéndonos a que algo ocurrió en el pasado. Pero tenemos que tener en cuenta que viviéndolo desde la realidad originaria, desde el entorno divino, todo está ocurriendo al mismo tiempo. Cuando digo todo, digo la unidad perfecta del yo soy, la dualidad resultante de la primera diferenciación interna. Hemos hablado mucho en los conceptos básicos al estudiar el prólogo de esto. Lo que yo especulo e interpreto que se produjo causalmente a continuación de esa diferenciación, que es precisamente la creación de la filiación. Ahí surge una diferenciación entre lo personal y lo impersonal, y entre lo potencial y lo actual. Y ahí ya surge la posibilidad de creación del Padre. Dice el libro del Kybalión, también lo dice Ranta, en una observación del Padre de sí mismo, después de esa diferenciación. Se observa a sí mismo y crea, una vez elegido, por propia voluntad, el paradigma del amor infinito, que precisamente es la única limitación a la que el Padre se ha autosometido, escapando de las cadenas de la absolutez y de la infinidad, al paradigma del amor infinito, que es lo que tiene como efecto inmediato la creación para poder compartirlo. Luego viene la diferenciación séptuple y la eternización de esa diferenciación séptuple en los 7 absolutos que llama el libro Durantia de infinidad. No importa que no entendamos todavía todos estos conceptos, que son complejísimos para nosotros, pero lo que sí importa es que entendamos que todo ese proceso está ocurriendo al mismo tiempo. Es decir, hay diversos niveles, tanto en el entorno divino como posteriormente en el sueño, porque a partir de ahí tenemos que entender que comienza esa experiencia de independencia opuesta a la realidad del Padre, de cambio, y entonces se van generando niveles en un entorno ya diferente al entorno divino, hasta llegar a este físico material en el que estamos. Pero todo eso no ocurre linealmente. Nosotros no podemos desde nuestro nivel, debido a la limitación extrema del filtro de mentalidad que tenemos, entender algo si no es con el tiempo lineal y sucesivo. Pero nos dicen los textos generalizadamente, no es así. Lo que está ocurriendo ocurre desde siempre y lo único que hay es un orden causal, no un orden temporal. De forma que desde siempre ha existido todos los niveles de realidad. Aunque en los últimos niveles de realidad, causalmente, hay un diseño de temporalidad y parece que se produjo sucesivamente. Y nos explica el libro Durantia. Os lo tenemos que explicar como si se produjese sucesivamente. Tenemos que acudir a un concepto filosófico originario del yo soy, que estaría solitario inicialmente, pero no es así. La unidad del yo soy originaria, la dualidad de la primera diferenciación, la generación de la filiación, la segunda diferenciación
y eternización a través de las relaciones que generan esa funcionalidad de los absolutos de la infinidad. Y a partir de ahí, la subrealidad con todos sus niveles. Todo eso ocurre a la vez, desde siempre. Lo único que hay es un orden causal. Por eso se dice que Dios es primera causa. Pero ahí no hay un orden temporal. Es todo al mismo tiempo. Está siendo todo al mismo tiempo. Y seguirá siendo todo al mismo tiempo, eternamente. Y lo único que cambia es que algunos de los seres de la realidad total se han sometido a unos implantes de diseño en el que viven experiencias completamente diferentes derivadas de esos implantes de diseño asumidos voluntariamente, y se produce un movimiento de ida y de venida. ¿Qué ocurre? Que como en última instancia no hay nada más que Dios, pues se dice también acertadamente, apropiadamente, que es el mismo Dios el que está desenvolviéndose voluntariamente para realizar esta posibilidad de las infinitas posibilidades realizables en su mente infinita. Este epígrafe se llama la comprensión de Dios. Bien, no es posible comprender a Dios desde nuestro nivel. Lo que sí podemos es, como estoy haciendo yo ahora mismo, papagayear burdamente para ver si logramos atisbar un poco. Aunque en estos casos lo que se consigue a veces es exactamente lo contrario, comprenderlo menos. Pero bueno, ahí estamos en el intento y vamos a seguir con la lectura. Así pues, Dios puede modificar las manifestaciones de su absolutez. Puede, cuando quiere y porque quiere, y sin ninguna otra causa, porque la elección del paradigma del amor infinito es voluntaria, y el efecto de compartir lo que Él es como consecuencia, por tanto, de esa voluntad de elección del paradigma del amor infinito y de la perfección. Bien, pero puede modificar las manifestaciones de su absolutez. Lo dice de una forma muy poética el libro Durantia, lo hemos repetido mucho. Dios escapa de las cadenas de la infinidad y de la absolutez, diferenciándose en esos aspectos personales de los impersonales, dinámicos de los estáticos, potenciales de los actuales, deificados de los no deificados. El yo soy no es ninguno de los extremos de los 4 polos que hemos descrito ahora mismo, de las 4 escalas, personal, impersonal, estático, dinámico, potencial actual, deificado, no deificado. El yo soy es una mezcla indiferenciada en la que todo eso está presente. Pero para poder acoger la subrealidad, es decir, expresado de otro modo, para poder desenvolverse el Padre en una de las infinitas posibilidades en las que decide hacerlo y porque decide hacerlo, asume esa diferenciación y puede modificar las manifestaciones de su absolutez. En infinitas posibilidades. Esta es una de ellas nada más. Puede modificar las manifestaciones de su absolutez porque la inmutabilidad divina no implica inmovilidad. El que Dios tenga una esencia inmutable no implica que interiormente no pueda hacer lo que su voluntad considere oportuno. Y siempre por un máximo designio, siempre en unidad de propósito perfecto. Y por eso puede modificar las manifestaciones de su absolutez. De hecho, realiza una diferenciación, una generación y una segunda diferenciación para poder precisamente acoger la convivencia entre su naturaleza absoluta, infinita y eterna, y esta experiencia relativa, imperfecta, finita, por niveles. Puede manifestar, puede modificar la manifestación de su absolutez para recoger experiencias de este estilo. Puede hacer lo que quiera. No tiene limitación.
Y esto ocurre porque inmutabilidad esencial no implica inmovilidad. Dios tiene voluntad, Él es la voluntad. Puede con su voluntad establecer cualquier limitación aparente, manifestada a su absolutez. Sigue diciendo, Dios es el ser de autodeterminación absoluta. No hay nada en su experiencia de infinita manifestación que no pueda estar previamente predeterminado por él. Visto desde la temporalidad en su completo desarrollo de los inicios y los finales, pero visto desde el entorno divino, la simultaneidad de infinitas experiencias, de infinitas posibilidades potenciales que alcanzan los actuales. Esos potenciales que alcanzan los actuales que nosotros vivimos sometidos por el diseño limitativo de la temporalidad como una línea sucesiva, ocurre en el entorno divino simultáneamente. Por eso, desde ese nivel originario de realidad, todo está antes de ocurrir, empezando a ocurrir, ocurriendo, terminando de ocurrir, habiendo terminado de ocurrir, todo a la vez. Los potenciales y los actuales se juntan. Pero para que nosotros podamos vivir los potenciales y la consecución de los actuales, es por lo que Dios puede modificar las manifestaciones de su absolutez. Puede hacerlo. Para que en estas experiencias podamos pasar de la potencialidad, de lo que puede llegar a ser, a la actualidad, a lo que es. De la imperfección y relatividad a la perfección y absolutez. De ahí vinieron esas diferenciaciones, para poder acoger estas experiencias. Dios es el ser de autodeterminación absoluta. No hay límites a sus reacciones en el universo, salvo aquellas que son impuestas por Él mismo. La única posible limitación de Dios sería un efecto de su voluntad que actuaría como causa. Ya sabemos que es el origen de la realidad total, con lo cual es autodeterminativo de todo lo que puede ocurrir en las infinitas posibilidades y siempre contemplando lo absoluto, no como nosotros que lo contemplamos relativamente. Nosotros vemos un pasado y estamos en un punto actual y expectamos un futuro. Para Dios es todo simultáneo. Las infinitas posibilidades son simultáneas. Y las acciones de su libre albedrío están condicionadas solamente por las cualidades divinas y los atributos perfectos que caracterizan intrínsecamente su naturaleza eterna. Es decir, la elección del paradigma del amor infinito supone una limitación voluntaria a la que Dios se somete. Una limitación voluntaria. El paradigma del amor infinito, con lo que deriva su divinidad, su unidad, su amor perfecto, todas estas características que hemos estado viendo en estos primeros documentos. Y no obstante, puede además perfectamente acoger infinitas posibilidades de manifestación, dado que él puede modificar esas posibilidades de manifestación del absolutez. Y esta es una de ellas, con todo lo que ocurre internamente. Todo lo que ocurre internamente, que desde aquí, como no tenemos la altura de mira suficiente, podemos llegar incluso a confundir. Dios nos ha abandonado.
el mundo es una locura. No. Se nos explica, no lo entendéis. Pero todo esto tiene un propósito final. Un propósito de perfección, un propósito de perfeccionamiento. Pero no tenéis la perspectiva para comprender el por qué todo esto ocurre, el por qué hay un respeto máximo al libre albedrío. Somos nosotros los que estamos en desarrollo de este perfeccionamiento desde los opuestos del destino final que pretendemos alcanzar, desde los opuestos que aquí podemos observarlos en nuestro mundo. Somos nosotros los que estamos contribuyendo a ese desarrollo de manifestaciones infinitas. Y esto ocurre porque hay un propósito y no podemos comprenderlo. Se nos ha dado un poco el atisbo. ¿Os parece que estáis viviendo estas realidades físico-materiales, el dolor, el sufrimiento, el sacrificio, la escasez, la necesidad, la vulnerabilidad, la mortalidad? No es real. Sois seres inmutables. Pertenecéis al entorno divino. Participáis de la naturaleza de Dios. Sois Dios desenvolviéndose. Ahí podemos atisbar, claro. Entonces no hay dos realidades que compiten, la maldad y la bondad. No, hay otra comprensión muy superior de qué es lo que está ocurriendo. Por eso nos dice, hasta que no hayáis alcanzado el estado paradisíaco, el estado de final de la evolución, no podréis siquiera comenzar a comprender cómo Dios puede pasar, y nos lo explica como lo vemos nosotros, de la simplicidad a la complejidad, ahora estamos en la complejidad, de la identidad a la variación, ahora estamos en la variación, de la inmovilidad al movimiento, ahora estamos en el movimiento, de la infinidad a la finitud, ahora estamos en la finitud, de lo divino a lo humano, ahora estamos como humanos. Y por lo tanto, desde este extremo opuesto de mentalidad, ¿qué vamos a comprender? Nada. Pero sí que podemos experimentar internamente la personalidad amorosa, amante y divina del Padre. Con lo cual, pues, paciencia. Decíamos que la única limitación a la que se somete Dios procede de su voluntad y siempre responde a las consecuencias de la elección del paradigma del amor infinito. Por lo tanto, Dios se relaciona con el universo como el ser de bondad final y de voluntad libre de infinita creatividad. ¿Qué es un ser de bondad final? Lo explica una frase que manejamos mucho sin entender completamente su significado. Al final, todo lo que ocurre es para bien. Eso explica el que Dios es un ser de bondad final. No lo podemos comprender, pero todo lo que ocurre es para bien. Y de voluntad libre de infinita creatividad. Efectivamente, no quedaría nada por experimentar. Pero al estar inmerso en la bondad final, aunque parcialmente nos parece que pudiese haber un mal actual, esto es malo, Dios nos ha abandonado, no puede ser que haya tanta injusticia en el mundo, pues sencillamente es que no podemos comprender el desarrollo de esta posibilidad de entre las infinitas que se están desarrollando. No lo podemos comprender, pero bueno, nos lo dicen, oye, que no, que Dios se relaciona con el universo como el ser de bondad final. Tenéis que confiar. Lo iréis descubriendo. Podéis sentirlo ya, pero no tenéis todavía un nivel de conciencia como para comprenderlo.
pero ya lo podéis sentir y alcanzar certezas con respecto a que Dios se relaciona con el universo como un ser de bondad final. Y esa es la frase que muchos de vosotros podéis ya sentir desarrollando esa experiencia íntima y personal con Dios. Todo lo que ocurre finalmente es para bien. Y lo podéis sentir porque podéis alcanzar la certeza en vuestra propia experiencia vital, una gotita en el océano de estas infinitas posibilidades. Podéis sentir que eso es así y experimentarlo. ¿Cuántas veces habéis entendido por qué cosas del pasado que os parecieron en su momento horrorosas, después con la perspectiva entendéis por qué ocurrieron y admitís que no pudo ocurrir nada mejor para conseguir el punto en el que actualmente estáis y que era sencillamente pues una cuestión de una fase de aprendizaje? Pues eso es que todo ocurre para bien y eso es que Dios se relaciona con el universo como un ser de bondad final. El Padre absoluto es el creador del universo central y perfecto y el Padre de todos los otros creadores. Hemos explicado ya anteriormente que una vez que comienza la subrealidad, hay una primera manifestación directamente del Padre, a través de el Dios de la acción, que sería el Espíritu Infinito. El Padre unidad pasa a la dualidad con el Hijo Eterno y de esa dualidad Padre-Hijo surge el Dios de la acción, el Dios de manifestación en esta subrealidad, que es el Espíritu Infinito, para revelar precisamente la naturaleza del Padre en un continuo perfeccionamiento desde la nada involutiva. ¿De acuerdo? Y entonces, una primera fase de esa manifestación, que coincide con lo que en un curso de milagros podría entenderse como primera fase de sueño feliz, antes de que comenzase la involución, recién comenzado el sueño, antes de la locura, antes de la búsqueda de los opuestos, antes de los diseños de los niveles cada vez más densos y más influidos por el espacio y el tiempo. El universo central de Abona fue la manifestación establecida directamente, dice el libro Durantia, por el Padre, como una creación perfecta, dentro de la subrealidad, pero perfecta en propósito, no afectada aún por la involución, por la locura de la involución mental. El Padre absoluto es el creador del universo central y perfecto, y el Padre de todos los otros creadores. Todos los otros creadores somos la filiación en el entorno divino, en completa igualdad. Pero en esta subrealidad nos manifestamos como dos tipos de personajes. Uno, los personajes cuyo propósito es el de implantar el retorno. Son los personajes que en un curso de milagros podríamos asociar con los hijos no soñadores. Aquí serían los hijos creadores paradisíacos, del cual hemos conocido muy bien a uno de ellos, aquí como Jesús de Nazaret, y que en el libro Durantia describen perfectamente que son personajes dentro del sueño, dentro de la surrealidad, para la promoción del retorno. Y luego hay otro tipo de personajes, somos los personajes de los soñadores, somos los personajes de el propósito de la búsqueda de los opuestos, somos los personajes que después hemos identificado como, que después hemos conocido por la información que hemos recibido como los identificados con la oscuridad egoica. Y somos
aquí en el libro Durantia, los mortales ascendentes evolutivos del tiempo y del espacio. El Padre Absoluto es el creador del universo central y perfecto y el Padre de todos los otros creadores. Todos los otros creadores somos los mismos, aunque aquí algunos se manifiestan como personajes en pro del plan y otros personajes que han avanzado en la involución hasta el final y ahora tienen que evolucionar. Y los personajes en pro del plan pues les ayudan a evolucionar. Y esa asociación conjunta entre unos personajes y otros pues generará la manifestación suprema perfeccionada de Dios dentro del sueño, el Ser Supremo. Soy consciente del nivel de complejidad que estamos imprimiendo a esta explicación de la comprensión de Dios, pero a veces las explicaciones surgen así y hay que darlas. Y poco a poco pues, tendremos que ir, según vayamos leyendo, atisbando nada más, pues ir rellenando huecos en ese inmenso puzzle de comprensión y poniendo piezas, pero a veces no se pueden explicar, por supuesto, con las limitaciones del que explica las cosas pues de una forma mejor. Ojalá tuviésemos aquí a los reveladores para estar recibiendo continuamente explicaciones, pero no es así porque somos también nosotros los que tenemos que realizar el esfuerzo de comprensión. Ellos tienen limitaciones a la revelación porque no se nos puede dar hecho, porque precisamente el propósito de la evolución es conseguirlo por nosotros mismos. Dios comparte con el hombre y otros seres la personalidad, la bondad y otras numerosas características. Explica el libro Durantia que estamos en el circuito de la personalidad del Padre. Somos personajes dentro de esta subrealidad, personajes situados en los niveles extremos, en los niveles de realidad más densos, más básicos, más imperfectos, más relativos. Pero estamos dentro del circuito de la personalidad. ¿Y eso qué significa? Que podemos tener incluso desde aquí una relación personal con el Padre y con el resto de los seres que componen el circuito de la personalidad. Es una forma de darnos cuenta de sentir la unidad, esa que no ha dejado de ser. Compartimos con el Padre la bondad, la personalidad y otras numerosas características, pero la infinidad de voluntad es suya sola. Dios está limitado en sus actos creadores solo por los sentimientos de su naturaleza eterna, derivados de la elección voluntaria del paradigma del amor infinito, como base de su desenvolvimiento. Dios está limitado en sus actos creadores solo por los sentimientos de su naturaleza eterna y por los dictados de su infinita sabiduría. Es decir, que aunque aquí pueda parecer que hay propósitos parciales, nos dice la información espiritual, no son reales. Hay un propósito final de perfección. Y en algún momento lo comprenderemos, dado que estas experiencias precisamente se basan en pasar de la incomprensión a la comprensión. Diría Ramta, en hacer conocido lo desconocido. Diría un curso de milagros, en transitar el proceso de expiación, que es el de deshacimiento del error e ir comprendiendo cada vez más. Toda la espiritualidad nos lo explica de muy diversas maneras. Dios personalmente elige solo lo que es infinitamente perfecto, porque es un ser de bondad final. Y diréis, ¿y por qué aquí se manifiesta el horror que se manifiesta? Porque no tenemos perspectiva de lo que está ocurriendo en realidad. No tenemos perspectiva. Nos parece que esto es real, pero es una ficción, es un sueño, es una ilusión. Además está diseñada por nosotros. Está en juego nuestra voluntad de poner en marcha todo esto. Pero nos dicen, la verdad es, la realidad es, y no puede ser de otra forma, e incluso
en vuestra limitada mente podéis alcanzar la lógica filosófica de que esto es así, que Dios personalmente elige solo lo que es infinitamente perfecto. De aquí la perfección excelsa del universo central. Y aunque los hijos creadores comparten plenamente su divinidad, se está refiriendo a los personajes del plan, lo que el libro de Urantia describe como hijos creadores paradisíacos, lo que en otros textos podríamos describir como hijos con mayúscula de Dios, conscientes de su naturaleza, aún dentro de la surrealidad, aún estando como personajes en la surrealidad, pero sin haber involucionado o enloquecido, como los otros personajes que estamos aquí manifestando nosotros, que sí han involucionado y se han enloquecido. Bueno, y aunque los hijos creadores comparten plenamente su divinidad, incluso fases de su absolutez, no están completamente limitados por esa finalidad de sabiduría que dirige la voluntad infinita del Padre. Quiere decir que están más limitados que el Padre. Puede entenderse de la frase literalmente lo contrario, pero lo que quiere decir es que los hijos creadores no disponen de la sabiduría infinita del Padre. Esa sabiduría infinita del Padre, dice el libro de Urantia, que le supone una limitación, claro, voluntaria. Yo me autolimito por el paradigma del amor infinito. Y eso establece un perímetro, dice el Padre. Por eso yo siempre voy a elegir lo que es infinitamente perfecto, porque es una consecuencia de la elección del paradigma del amor infinito. Y de ahí que la creación directa y personal del Padre en la subrealidad sea perfecta, el universo central de Agona. Pero a partir de ahí se va por la involución mental de algunos de los participantes promotores de esta subrealidad, los hijos soñadores. Por esa involución mental se va pasando a niveles cada vez más relativos y más imperfectos. Y los hijos creadores son el último tramo de catalejo de Dios el séptuple, de esa penetración de Dios a través de sus agencias dentro de la subrealidad. Es el último tramo. Los primeros 3 tramos son manifestaciones funcionales infinitas, personales, Padre, Hijo y Espíritu. Luego estaría el Ser Supremo, está emergiendo, es un ser emergente. Es el ser resultante de la evolución. Y luego están los personajes en pro de la evolución, creadores supremos, espíritus rectores, ancianos de los días, hijos creadores paradisíacos. Los hijos creadores paradisíacos están metidos hasta la cocina en la subrealidad y no gozan de la sabiduría infinita. Son falibles. Es muy infrecuente que fallen, casi insólito, pero no están exentos de fallo, dado que su libre albedrío puede ser falaz, puede fallar. No están completamente limitados por esa finalidad de sabiduría que dirige la voluntad infinita del Padre. En consecuencia, en la orden de filiación Micael, esa orden de personajes, hijos creadores paradisíacos, dentro de la subrealidad, la orden de filiación Miguel. Dentro de la subrealidad hay casi infinitas órdenes y huestes de seres inimaginables, tanto de los de en pro del plan como de los de en pro de la involución. Los hijos micaeles serían unos personajes dentro de la subrealidad muy cualificados, muy elevados, tanto que se les considera el último segmento del catalejo de la penetración de Dios el séptuple dentro de la surrealidad. Pero proceden, al igual que todos los seres, son planificaciones, son manifestaciones de la filiación real del entorno divino, surgida entre la primera diferenciación del yo soy y la segunda. Y esto es una armonización con los textos modernos especulativa,
por supuesto, susceptible de error, sabiendo que todo esto que nos cuentan es como parabólico, porque no podemos entenderlo en realidad, con lo cual nos lo tienen que contar pues, como un cuento. En consecuencia, en la orden de filiación Micael, la libre voluntad creativa se hace todavía más activa, completamente divina y casi última, si no absoluta. Es decir, que los personajes de la orden de filiación Micael, los hijos de Dios, creadores paradisíacos, esos personajes en pro del plan de retorno, están sometidos al libre albedrío y por lo tanto su creatividad se hace todavía más activa, completamente divina y casi última, si no absoluta. Es decir, al no gozar de la sabiduría infinita, son susceptibles de error, con lo cual el ejercicio del libre albedrío es sublime. Cuando además nos dice el libro Durantia, es que no fallan, casi nunca fallan. No se ha conocido un fallo de los hijos creadores aún en el tiempo lineal del sueño, en la historia del gran universo. El Padre es infinito y eterno, pero negar la posibilidad de su autolimitación volitiva llevaría a la negación del concepto mismo de su absolutez volicional. Oiga, que si el Padre es absoluto, infinito y eterno, no puede limitarse de ninguna forma. Que sí, por su propia voluntad, la elección del paradigma del amor infinito es una limitación a la infinitud. A nosotros desde aquí nos parece raro que se le llame limitación a eso. La elección del paradigma del amor infinito es una realidad. Sí, sí, porque marca las líneas fundamentales de desenvolvimiento del Padre, marca sus leyes universales, marca sus propósitos, marca los destinos finales de toda infinita posibilidad de manifestación. Determina que sea un ser de bondad final. Por eso es una limitación, aunque no lo comprendamos bien. Porque podría elegir otras cosas, pero se limita a elegir lo derivado del paradigma del amor infinito. Por eso negar la posibilidad de su autolimitación por su propia voluntad, de su autolimitación volitiva, llevaría a la negación del concepto mismo de su absolutez volicional. Es que si no se puede autolimitar a sí mismo, no es absolutamente potente de hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera, incluso limitarse a sí mismo. Un ser infinito, absoluto y eterno puede limitarse a sí mismo. Lo repite el libro de Durantia muchas veces, lo dice muy poéticamente al especificar que la elección del paradigma del amor infinito le llevó a realizar esas diferenciaciones internas, a la creación de la filiación para poder compartir con ella todo lo que le da. La absolutez de Dios penetra los 7 niveles de la realidad universal. La realidad universal es esta subrealidad. Los universos son el sueño. Hay 7 niveles en esta subrealidad. A ver si los digo bien. Material, morontial, espiritual. Eso es finito. Material, morontial, semiespiritual. Eso es finito. Espiritual podría asociarse con el absoluto y el coabsoluto. Y luego el absoluto y el infinito. El absoluto y el infinito es el entorno divino. Material, morontial, semiespiritual, espiritual, coabsoluto, absoluto, infinito.
hay varias formas de describirlo y yo estoy utilizando una que mezcla todas. Quizás en el libro Durantia no se encuentra así descrito, pero para la explicación de los 7 niveles de la realidad creo que esa puede ser una buena fórmula, porque hay varias formas de explicar esta cuestión de los 7 niveles, también hay 7 fases de la deidad, también hay 7 formas de manifestarse los seres en el universo, y el libro Durantia da diferentes fórmulas y, bueno, pues una simplificada sería esta. La absolutez de Dios penetra los 7 niveles de la realidad universal. Nosotros estamos ahora mismo en el material. Aunque tenemos superpuestos todos, evidentemente, lo que pasa es que no somos conscientes de ellos. Tenemos superpuesto el morontial, tenemos un cuerpo emocional, tenemos superpuesto el espiritual, tenemos un cuerpo mental, expresión creativa del espíritu, y luego tenemos también, por supuesto, semi-espiritual, espiritual, y mucho más lejanos en conciencia, de los cuales no nos damos ni siquiera un atisbo de aproximación, pues también, lógicamente, estamos, dado que esto es una ficción, en los niveles coabsolutos, absolutos, y formando parte de la infinidad del yo soy, evidentemente. Solo que aquí solo somos conscientes de, por el implante de diseño que llevamos en nuestra mentalidad, de la interacción en el entorno correspondiente a ese implante de diseño, que es lo conocido como el nivel material. Y la totalidad de esta naturaleza absoluta, repito, la absolutez de Dios penetra los 7 niveles de la realidad universal. Dios es todo. En todos los niveles de manifestación, ahí está Dios. O sea, es todo. Y la totalidad de esta naturaleza absoluta está sujeta a la relación del Creador con su familia de criaturas en el universo. Entorno divino, relación de Dios con su creación, con la filiación, allí en el entorno divino, todos iguales, una unidad, una unicidad, la única cosa existente, más allá de una unidad de partes, una unicidad. Y luego, entorno de manifestación, también hay relación de Dios con todos los personajes que desde el entorno divino se han planificado y que aquí se manifiestan en esos niveles inferiores. Todos los personajes, también se relacionan con todos los personajes. Nosotros como personajes también podemos tener relación con Dios. Estamos en el circuito de la personalidad. Y la totalidad de esta naturaleza absoluta está sujeta a la relación del Creador con su familia de criaturas en el universo. La precisión puede caracterizar la justicia trinitaria en el universo de los universos. ¿Qué es la justicia? La justicia divina es que Dios siempre trata las cosas como son, en el nivel absoluto. Nos lo dice un curso de milagros. El Hijo de Dios es inocente, se manifieste como se manifieste aquí. Es precisa la justicia divina. Atiende también al libre albedrío. Y entonces permite la aplicación de las leyes conforme al libre albedrío de las criaturas manifestadas. Por eso aquí somos susceptibles de elección del mal potencial y actualizarlo, y lo hacemos. La precisión puede caracterizar la justicia trinitaria en el universo de los universos, pero en todas sus vastas relaciones de familia con las criaturas del tiempo, de dentro del sueño, el Dios de los universos es gobernado por el sentimiento divino, derivado de la elección del paradigma del amor infinito. En primer y último término, eternamente. Primer y último, para que lo entendamos. Eternamente, simultáneamente, el Dios infinito es un Padre, en todos los niveles. Es un Padre para la realidad personal, es un Padre. La realidad personal somos todos los seres, ya sea del entorno divino, ya sean los personajes del subentorno ficticio. Es un Padre. En primer y último término, eternamente, simultáneamente.
De todos los títulos posibles por los cuales podría ser conocido con propiedad, he sido instruido, dice este revelador, dice este consejero divino, a describir al Dios de toda la creación como el Padre Universal. Entended que creación se entiende de dos formas. Uno, la creación real, la filiación. Y cocreación de la filiación con el creador original, con la primera fuente. Y luego hay otra creación, que algunos textos posteriores le llaman fabricación, que es la de los personajes, el escenario, el drama y las infinitas posibilidades de expresión de ese drama, ese escenario y esos personajes en este subentorno ficticio. Bueno, pues aquí se está refiriendo a toda la creación. ¿De acuerdo? He sido instruido a describir al Dios de toda la creación en ambos conceptos como el Padre Universal. Es un Padre. En Dios el Padre, las acciones de su libre voluntad no están regidas por el poder, ni están orientadas solamente por el intelecto. La personalidad divina está definida como consistente en espíritu y manifestándose a los universos como amor. Amor. De hecho, la infraestructura con la cual hemos generado todo el escenario, todo su decorado, todos los personajes con sus disfraces, están, en última instancia, hechos del pegamento divino, que es el amor. Otra cosa es que el drama no te realice unos implantes de diseño, unas caracterizaciones del personaje que en estos niveles te impida conectar con ese amor, que es lo que eres, y debas despejar los obstáculos de diseño de tu mentalidad para poder conectar con eso que eres, que es el amor. Por tanto, en todas sus relaciones personales con las personalidades de las criaturas en los universos, en sus relaciones personales con todos los personajes, ya sean los de un propósito o del otro, dentro del sueño hay dos propósitos, fuera hay un propósito unificado por el Padre, que es un ser de bondad final, pero dentro del sueño hay dos propósitos. Todas las relaciones personales con las personalidades de las criaturas de los universos, la primera fuente y centro es siempre y permanentemente un Padre amante. Es que esto es lo que hay que comprender. Es que hemos estado, pues, prácticamente una hora con un galimatías, que bueno, nos va rellenando piezas del puzzle, pues cada vez que hablamos de ello, de comprensión, pero nos dice los textos, todos los textos. Eso es anecdótico, eso es descriptivo. Tenéis que ir al concepto sencillo, el de mostraros como niños con respecto al Padre, verle como un Padre amante. Con eso basta. Eso despeja los obstáculos. No habría que atender a más. ¿Tenéis curiosidad? ¿Tenemos curiosidad? Os damos datos, pero considerad a Dios solamente, comprenderle desde donde estáis y hacedlo ya a partir de ahí siempre como un Padre amoroso y amante. Dios es un Padre en la más elevada acepción del término. Está eternamente motivado por el perfecto idealismo del amor divino. Ha elegido como paradigma de su desenvolvimiento el amor infinito. Se ha limitado a eso en su relación con la potencialidad posterior de las infinitas posibilidades. Siempre se relaciona con esos seres potencialmente reales que somos nosotros, estos personajes del escenario, como un padre amante. Y esa tierna naturaleza encuentra su expresión más robusta y su satisfacción más grande en amar y ser amado.
Bueno, estos dos últimos párrafos o tres los vamos a realizar un poco más de corrido, porque ya con lo que hemos explicado se entienden perfectamente. En la ciencia, Dios es la primera causa. En la religión, el Padre universal y amante. En la filosofía, el único ser que existe por sí mismo, autoexistente, que no depende de ningún otro ser para existir, sino que magnánimamente les confiere realidad de existencia a todas las cosas y todos los otros seres. Ciencia, primera causa; religión, Padre; filosofía, ser autoexistente. Pero hace falta la revelación para mostrar que la primera causa de la ciencia y la unidad autoexistente de la filosofía son el Dios de la religión. Hace falta la revelación. Si no tenemos la revelación, ciencia y espiritualidad irían cada una por su lado. Ciencia y filosofía no se encontrarían. Digo, religión, filosofía, religión y ciencia no se encontrarían. Religión en el buen sentido, no de las religiones evolutivas, sino de la religión revelada. Para pasar al elevado concepto de religión, las religiones evolutivas no valen. Tenemos que recibir la revelación. Hace falta la revelación para mostrar que la primera causa de la ciencia y la unidad autoexistente de la filosofía son el Dios de la religión, el Padre amante, pleno de misericordia y bondad, y comprometido a realizar la eterna supervivencia de sus hijos en la tierra. Fue una de las misiones de Jesús de Nazaret, revelar el carácter amoroso y amante del Padre. Nunca antes había revelado a Dios como un Padre amoroso. Y eso es la religión revelada. Y Jesús y otros personajes en pro del plan de retorno, previamente a Jesús, siempre nos venían llevando hacia el concepto de Dios en esta comprensión de Dios del epígrafe 4, del documento 4, como un Padre amoroso y amante, que es lo que más nos interesa comprender a nosotros ahora mismo. Anhelamos el concepto del infinito. Bueno, pleno de misericordia y bondad y comprometido a realizar la eterna supervivencia de sus hijos en la tierra, de nosotros. Anhelamos el concepto del infinito, infinito con mayúsculas, pero adoramos la experiencia e idea de Dios. Anhelamos conocer cuanto más mejor, por eso nos dan datos también las revelaciones. Tomad, ¿queréis ir comprendiendo? Pues tomad, id comprendiendo. Pero adoramos, no anhelamos, adoramos la experiencia e idea de Dios, nuestra capacidad de percibir en cualquier momento y lugar los factores de personalidad y divinidad, esas certezas en la experiencia de vida. Los factores de personalidad y divinidad que podemos percibir en cualquier momento y lugar, corrigiendo nuestra percepción. Podemos percibir en todo caso, siempre, eligiéndolo, los factores de personalidad y divinidad de nuestro concepto más elevado de la deidad. Podemos ver un mundo perdonado y amoroso, diría un curso de milagros. La conciencia de una vida humana victoriosa en la tierra nace de esa fe de la criatura que se atreve a desafiar cada recurrente episodio de la existencia cuando se enfrenta con el pavoroso espectáculo de las limitaciones humanas, la locura. Con la firme declaración, aunque yo no pueda hacer esto, en mí vive alguien que puede y que lo hará. Una parte del Padre absoluto del universo de los universos, el ajustador del pensamiento, que últimamente hemos recibido la información de que está en nuestro ADN, la conexión del corazón con las realidades eternas, la realizamos a través del ADN de las células, que es multidimensional por capas. Quirión Dixit. Y esa es la victoria que sobrecoge al mundo, aun vuestra fe. Prospector.